Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Waste Management este primer semestre del año 2023. Y Waste Management es una empresa que me pedisteis a través de los comentarios, sugerencia a la cual agradezco enormemente, ya que es una empresa muy interesante y que espero que os sea pues, de utilidad este análisis. Sinceramente es una empresa que considero que tiene vientos de cola, es una empresa que ofrece un servicio que es necesario, de difícil sustitución, es una empresa que gestiona residuos para aquellos que no lo conozcan, ¿vale? Desde la recogida en casa o en las empresas al depósito final, ¿vale? Tened en cuenta pues que es una empresa que ofrece un servicio de gestión de residuos integral y es una empresa bastante completa. Otro dato que la hace muy interesante es que la fundación de Bill and Melinda Gates la tienen en cartera, ¿vale? Aproximadamente es un 15,77% de su portafolio y es una posición bastante importante y la verdad es que pues esto lo hace muy interesante. Y la empresa se ha revalorizado en bolsa en los últimos 5 años un 82% aproximadamente, tiene una capitalización bursátil de unos 66.000 millones y tiene un PER, según los datos de Google, de 29 veces beneficios. Reparte un dividendo del 1,72% y también tiene un programa de recompras activado en el cual pues, va recomprando acciones, como veremos en el estado de flujos de efectivo. Y veamos un poco por encima las métricas y ratios de la compañía. Vemos su capitalización bursátil, como hemos mencionado anteriormente, desde el 2015 ha pasado de unos 24.000 millones a unos 66.000 millones. En cuanto a las métricas de rentabilidad, fijaros como la ROE suele estar en torno al 24-30% aproximadamente, pues es una muy buena ROE. Luego veremos en el balance de situación si tiene sentido. Vemos como la ROA pues está en el 7, 6, 5%. Esto es totalmente normal porque estamos hablando de una empresa que tiene gran cantidad de activos, tiene un gran inmovilizado material y esto lo que provoca es que sea capital intensiva, tenga muchas inversiones y poco a poco vaya obteniendo rendimientos. No se van a obtener los mismos rendimientos que, por ejemplo, una consultora. Un retorno del capital de entre el 10-12% aproximadamente. Reparte de dividendos suele estar entre el 1,7-2% aproximadamente, con un payout ratio de alrededor de entre el 40 y el 50%. Y fijaros en el free cash flow yield, que está en torno al 2,27%. Bueno, esto ya es una opinión personal, pero yo no compraría la empresa si no tuviese un free cash flow yield de al menos del 4 o 5%, ¿vale? Esta zona aquí, pues para mí sería óptima para comprar. Fijaros cómo se está comprimiendo el múltiplo a medida que la acción sube. Si vemos el enterprise value entre el free cash flow ratio, también vemos que este de 25 pasa a 50 veces. Por lo tanto, el free cash flow no está aumentando al mismo nivel que el valor de la compañía en general. Y tras la presentación de los resultados, la empresa cayó en bolsa alrededor del 3-4%. Tened en cuenta pues que no cumplieron expectativas, pero hubo crecimientos. Para mí no fueron tan malos los resultados, pero claro, ya sabéis y habéis visto ahora mismo que los múltiplos son bastante exigentes. Fijaros que además pues actualizaron su outlook. La empresa pues espera crecer entre el 3,25-4,25%, pues es un poco más bajo que las expectativas anteriores. El volumen de negocio pues se va a mantener plano respecto al año 2022 y esperan tener un EBITDA ajustado de alrededor de los 5,8 billion y los 5,7 billion. Y este segundo semestre del año 2023, pues la empresa se va a enfocar en la optimización de costes, buscar eficiencias, ¿vale? E intentar pues ser más rentables. Y ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 30 de junio del año 2023. Si comparamos los últimos 6 meses, las ventas se incrementaban un 3,3%, ¿vale? Respecto al año 2022. Esto pues es mucho menor al 1,8% que ha reportado este trimestre. Por lo tanto, las ventas se están ralentizando, no se está creciendo al mismo ritmo que anteriormente se venía trayendo y además, pues imagino yo que no se están cumpliendo las expectativas de crecimiento. Fijaros que en el Outlook estábamos en torno al 3-4% de crecimiento. En cuanto a los gastos operativos, pues vemos que el total de los costes operativos son el 62,23% de las ventas, tiene una estructura de gastos bastante alta y tiene apalancamiento operativo. Por lo tanto, la empresa va a necesitar grandes volúmenes para ser rentable, ¿vale? Porque si bajan mucho los volúmenes de venta, pues estos gastos difícilmente se van a reducir, a no ser que se buscasen optimizaciones y entraríamos en pérdida. En el último semestre, pues los costes operativos se incrementan un 3,75%, mientras que en el último trimestre prácticamente se mantienen planos. De hecho, el Outlook decía que se iban a enfocar en la optimización de costes y en buscar más rentabilidad. Pues podríamos ver que aquí ya están empezando a notarse estas prácticas. Por ello, estamos viendo cómo el Income from Operations se incrementa un 6%, ¿vale? Fijaros en el gasto financiero, cómo se incrementa respecto al año anterior, pasa de los 93 millones a los 125, pero no es por un incremento de la deuda, sino por una refinanciación. Paga mucha deuda y pide otra vez mucha deuda y, por lo tanto, esta nueva deuda está a un tipo de interés superior
a lo que venía estando anteriormente porque se han actualizado los tipos. Y al final de la cuenta de resultados nos encontramos que el beneficio neto se incrementa de los 587 millones a los 613. Vemos que semestralmente también ha habido un incremento, pero no es tan elevado. Eso sí, el margen neto pasa del 11,67% al 12%. Por lo tanto, estamos viendo una mejora de la rentabilidad de la compañía. De seguir así, pues podríamos estar hablando de que la empresa sería más rentable en términos de beneficios sobre ventas, pero hay que intentar ver cómo evolucionan las ventas porque si hay un frenazo, ¿vale? Pues no estaríamos viendo una evolución tan favorable de los beneficios. Eso sí, cuando la situación macroeconómica se mejorase y las ventas empezasen a crecer a unos buenos ritmos, pues tendríamos en cuenta que este apalancamiento operativo pues se ha controlado y se mejora mucho los beneficios. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 30 de junio. Vemos que fruto de la actividad la empresa ha generado unos 2.074 millones frente a los 2.300 del año anterior. Vemos cómo en cuanto a los flujos de inversión ha habido un incremento respecto al año anterior hasta los 1.339 millones. Y luego vemos cómo en cuanto a los flujos de financiación ha habido una salida por valor de 919 millones. Este también se ha incrementado bastante respecto al año anterior y al final de cuentas nos encontramos que ha habido un decrecimiento en la caja por valor de 182 millones y esto ha hecho que el saldo final de banco sea de 263 millones. Atención porque fijaros en el nivel de caja que tenemos respecto al año anterior, ha habido una disminución bastante significativa. Por un lado, la empresa está generando menos, ¿pero por qué? Porque ha habido unas mayores necesidades de working capital. Eso sí, ha habido un incremento de las amortizaciones y fijaros cómo las amortizaciones y depreciaciones son inferiores a las capital expenditures. Por lo tanto, la empresa sigue invirtiendo activamente, además que se le debe haber encarecido porque anteriormente estaba un poco bastante a la par y ahora esto está por encima. Otra forma de crecer que tiene la compañía es mediante la adquisición de otros negocios, pues únicamente invertido unos 118 millones, pero bueno, la empresa pues puede adquirir otros negocios tipo plantas de reciclado, plantas de tratamiento, empresas de innovación que tengan nuevos sistemas de gestión de tratamiento de los productos o los residuos. Y en cuanto a la deuda financiera, lo que comentábamos en la cuenta de resultados, la empresa pues ha pedido unos 11.356 millones y ha pagado una deuda de 11.074 millones. El balance es que se ha incrementado la deuda por valor de unos 300 millones aproximadamente. Vemos cómo la empresa remunera al accionista mediante la recompra de acciones, en total unos 620 millones, y luego el pago de dividendo por valor de 572 millones. Entonces, sumando estas dos partidas, tendríamos unos 1.192 millones dedicados a la remuneración del accionista y este valor es superior al 100% del payout, ¿vale? Estábamos hablando de que el dividendo era alrededor del 50%, ¿vale? Pero yo siempre considero las recompras una forma de remunerar al accionista y pese a que no sé si es correcto, ¿vale? Pero esto yo lo hago por mí. El hecho de recomprar acciones y dar dividendo para mí es una salida de dinero para remunerar al accionista, como bien decíamos, y ambas acciones disminuyen el patrimonio neto, por lo tanto estás descapitalizando la compañía, por eso lo junto. Y así en términos generales vemos que la empresa disminuye su generación de caja, por un lado por la financiación de working capital, ¿vale? Incremento de clientes o pago anticipado de proveedores que estaban pendientes anteriormente. Luego vemos que la empresa aumenta su CAPEX, por lo tanto se nos come gran parte de la generación de caja. Y luego, si queremos remunerar al accionista con estas recompras y con este dividendo, hemos visto la necesidad de endeudarnos. ¿Por qué? Si no nos hubiésemos endeudado estos 300 millones, tendríamos que aquí hubiesen salido unos 1.200. ¿Qué pasa? Que 1.200 más 1.300 acaba siendo superior a esto. Y esto de aquí, si ya ha disminuido con la deuda, pues hubiese disminuido mucho más, nos hubiésemos quedado sin dinero. Ya nos encontramos en el balance de situación, también a 30 de junio, ¿vale? En cuanto a los fondos de maniobra, vemos que son negativos, vemos los activos corrientes por valor de 3.480 millones y unos vencimientos a corto plazo de 4.251 millones. Tened en cuenta que esta situación va a tensionar a la tesorería, ¿vale? No es una situación, digamos, mala, pero a mi modo de ver, esto se debería de revertir o buscarle alguna solución. Vale que es una empresa pues que tiene bastante poder de negociación, es una empresa bastante potente de unos 66.000 millones de capitalización bursátil y tiene este poder de negociación. Fijaros cómo disminuyen respecto al año anterior y también se incrementan los clientes. Esto es lo que ha hecho que necesitemos working capital que financiar. Y la parte que más tensiona la tesorería es la deuda a corto plazo, ¿vale? Es la porción de deuda de largo plazo que está en el corto, porque únicamente tenemos 144 disponibles, ¿vale? No son los 200 y pico millones que habíamos mencionado anteriormente, porque dentro de aquellos pues había cash restringido y otros que no están disponibles y estarán en otras partidas de aquí. Y esta situación tensiona bastante la tesorería. Tener un vencimiento de deuda de 513 millones pues no es lo más indicado cuando únicamente disponemos de 144 millones para pagarla. Pero lo más probable es que esta deuda acabe refinanciándose y acabe
a largo plazo de nuevo. ¿Es esto lo más deseable? Pues a mi modo de ver, no. Porque ya sabéis cómo soy yo con el tema de la deuda. Yo, si has aprobado un plan de pago con el banco, lo has de cumplir, porque al final de cuentas estás posponiendo el pago de esta deuda y pese a que la empresa puede sí crecer mucho y luego tener comodidades para pagar esta deuda, yo creo que es necesario amortiguarla y luego si necesitas deuda pedirla. Más que esta deuda pues se está posponiendo porque estás tratando de remunerar al accionista mediante dividendo y recompras de acciones. Y estamos hablando de una empresa que pues tiene grandes necesidades de inversión en CAPEX, es capital intensiva. Fijaros cómo los 15.919 millones de planta, propiedad y equipo pues son el 50,34% del activo total. Es una partida muy importante y dudo mucho que la empresa deje de invertir en ello porque es necesario que invierta. Además, el tratamiento de residuos pues son maquinarias pesadas que necesitan grandes inversiones. Además, es una empresa que ha ido adquiriendo otros negocios, tiene un goodwill de unos 9.400 millones de dólares. Este supone un 135% del patrimonio neto, que es este de aquí. Y lo que supone es que existe la probabilidad, no creo que vaya a pasar, pero podría llegarse a dar en la situación de que pues vengan impairments, ¿vale? Entonces, estos deterioros forzados pues de aquí, ¿vale? De estos goodwills, de este fondo de comercio, podrían hacer disminuir el patrimonio neto, más encima la presión que tiene la compañía por el dividendo y las recompras de acciones. Pero viéndolo el lado positivo, a ver, es una empresa que, pese a tener una deuda financiera alta, esta está casi a la par de los activos fijos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una garantía, al menos en términos contables. Si vendiésemos a precio de coste toda esta planta propiedad, bueno, de coste y amortizado, de esta planta de propiedad de equipo, por el mismo valor tendríamos la deuda financiera y por lo tanto tenemos garantías, ¿vale? Esto dudo mucho que lo fuesen a vender por el mismo valor de la deuda. El valor de mercado es mucho más elevado, fijo. Y el patrimonio neto es un 22% del pasivo total. Este se incrementa levemente, ¿vale? Pese al dividendo y las recompras de acciones. Esto es básicamente, y entiendo yo, luego habría que ver el estado de cambios de patrimonio neto, que es debido a la remuneración por acciones a los empleados, ¿vale? Que han ayudado a capitalizar. Y así en términos generales, a ver, este balance lo único que tiene es que se está tensionando mucho la caja. No descarto pues más refinanciaciones de la deuda, posponiendo el pago. La empresa es una empresa que genera bastante caja. Ahora mismo pues se le han estancado 260 millones en el working capital, pero bueno, esto se puede revertir. Fijaros cómo en el anterior pues fue algo totalmente distinto. La empresa se vio beneficiada por valor de 109 millones y esto le ayudó a generar mucha más caja de lo que ha generado actualmente. Eso sí, se ha mantenido bastante plana la cosa respecto al año anterior, no ha habido grandes crecimientos, tales como para decir o justificar que el precio vaya incrementándose. Eso sí, es una inversión segura, con crecimientos constantes, porque cada vez hay más tratamientos de residuos y va generando esto volúmenes, ¿vale? De negocio. Ya habéis visto que los volúmenes se van a mantener planos durante este año 2023 y por lo tanto mucho más beneficio no podremos obtener a no ser que incrementemos los precios y contengamos los costes. A lo mejor algo criticable es que no se esté pagando la deuda, que se estén enfocando más en remunerar al accionista. Fijaros cómo se ha incrementado las recompras de acciones por 100 millones respecto al año anterior. Esos 100 millones pues no te vendrían nada mal tenerlos aquí en caja. Pero bueno, esto ya son opiniones y cada uno, pues, ellos sabrán mucho mejor cómo tienen las cuentas. Y nada, pues la verdad es que me gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué pensáis de esta compañía, qué pensáis de lo que hemos comentado aquí en estos estados financieros. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribíos y hasta pronto.